Al final del túnel, info en estado puro. Lo primero que voy a decir es uno de los tipos más valientes que conozco. Y no solo por su profesión, que requiere mucho grado de valentía, sino porque nunca le... A ver, ¿cómo te digo esto? Respetando tu investidura. Nunca se corre de los problemas. Yo hubiera dicho otra cosa, más coloquial, pero voy a decir nunca se corre de los problemas. Hubiera dicho no le saca alguna parte del cuerpo a la jeringa, pero no puedo decirlo así. Se llama Federico Delgado y el fiscal federal. ¿Cómo anda, Fede? ¿Todo bien? ¿Cómo va? Muchas gracias por invitarme a conversar con vos. Siempre un placer para mí, de verdad. Negro, es un momento complicado para charlar, pero me pareció que tenemos que poner el cuerpo. Perdóname que te lo diga así, te lo digo públicamente. Sí, muy delicado, muy delicado. Y están todos con, lo voy a decir como lo dijimos fuera del aire, están todos con mucho cagazo, nadie quiere decir nada, y eso le hace peor a la gente, y le hace peor a la Sí. democracia. Porque hablan los más radicalizados, de un Sí, lado y del otro. Y me preocupa sí. eso. ¿Vos cómo lo ves? También me preocupa muchísimo ahí yo diría que la sociedad y en particular los dirigentes, cuando digo dirigentes no digo no solo políticos, ¿no? Hablo de dirigentes económicos, hablo del mundo mediático. En general, me parece que hay una tendencia a fugar hacia los polos, hacia los extremos. Y en la En, justicia también. en momentos tan delicados como esto, yo creo que lo que hay que tener es más bien posiciones más cautelosas, aunque tengas razón en muchas cosas que digas, hay que administrar esa razón de modo tal de no hacer las cosas más difíciles de lo que son, que por cierto son muy complejas. Lo voy a decir yo para no meterte en un quilombo. Lo charlábamos fuera del aire y me hace cargo yo porque lo dije yo y podemos o no coincidir. Lo de Juan Grabois me pareció peligroso, me preocupó mucho, no porque no tenga razón, yo creo que hay muchas cosas, te diría casi todas en las que tiene razón, pero en este momento y con lo que está pasando en el país, hablar de correr sangre o de poner sangre, me parece lo que vos decías, como mínimo desmesurado, ir a los polos innecesariamente cuando hay gente que está esperando que vayas a los polos, porque están esperando un polvorín para Y ganar los que ganaron siempre con la muerte de los argentinos. los que ya tenemos algunas canas, sabemos que los momentos de crisis, si se resuelven con una devaluación, por ejemplo, siempre supone una distribución de los ingresos que es regresiva para la mayoría de los argentinos, es siempre más violento, vivimos cada vez peor si la economía llega a crisis que se agudizan demasiado, y también esa crisis impacta en la política, impacta en la vida social. Me parece que lo que uno tiene que pedir ahora más que nunca es, aunque las personas tengan razón, y me parece bien que hagan públicas sus razones, pero las palabras, vos sabés mejor que yo, porque te dedicás a esto, el lenguaje es muy amplio y uno puede decir las cosas de muchas maneras. Me parece que hay que tratar de no enardecer, ¿no? Y de hecho vos y yo las hemos dicho durante todo este proceso. No es que las Sí, decimos ahora que te hace un quilombo. no, Nosotros dos venimos conversando de esto hace los 3 años o los 2 años y pico que yo Alberto Fernández, y antes también, porque también criticamos lo anterior, y desde que nos conocemos nunca nos callamos una coma, y todo lo no, que dijimos salió al aire siempre. O sea, sí, nunca ninguno de los dos tuvo un quilombo por decir cosas que otros no decían. Nos han eso es cierto. replicado mucho, lo voy a decir públicamente, lo cual a mí me gusta porque me parece que hemos generado movimientos y me parece que desde la justicia también hay que comunicar distinto. Es una opinión Sí, personal, ¿eh? Por ahí estoy equivocado. sí. Pero Viste la que justicia comunica para el orto, perdón que te lo diga. es que la justicia, yo creo que la justicia se esconde detrás de las palabras. No usa las palabras para comunicarse con la sociedad, sino que las usa de tal manera que, por un lado, traza barreras con la sociedad, porque retuerce el significado de cosas que son a veces muy simples. Pero por el otro, yo no creo que comunica mal, no comunica, y no comunicar también es una estrategia. Vos esto, Jorge, lo sabes mejor que yo. No comunicar es una estrategia. No lo Para sé mejor que vos, preservar. pero lo sé. No lo sé mejor que vos, pero lo sé. Vos sos un tipo que escribe libros, que está muy versado en esto del diálogo y de la discusión, no solo judicial, sino política también, porque la justicia también es política. Todo es Es un poder de política. la polis. Es un Bueno, poder a de eso la me polis. refería. Qué grande. Explícale a la gente eso, por favor. No, digo, la justicia no es un poder apolítico, es un poder que no debería tener relación con los partidos políticos.
pero es un partido político, es un lugar político porque es un grupo de personas que trabajan para la polis, para la sociedad. Explicarle a la gente qué es la polis, yo lo sé, pero explicárselo a la gente. La sociedad elige, todos nosotros elegimos no arreglar nuestros diferendos a las trompadas, sino que depositamos esa facultad de arreglar los conflictos, decidimos arreglarlos de acuerdo con la ley y designamos un poder, que es el sistema judicial, que aplique la ley. Por eso es un poder de la sociedad. La polis es la sociedad, somos todos nosotros. Los jueces, los fiscales, los empleados judiciales son servidores públicos. Están ahí porque es un servicio público creado por la sociedad. Y a la sociedad se deben, a la sociedad nos debemos. Por eso es un poder político, no es partidario, pero es político. No debería ser ni partidario y debería deberse a la sociedad. Las dos cosas no ocurren, pero debería ser así. También. Pero debería ser así en la teoría, digamos. Lo pongo en términos fácticos y lo pongo en términos prácticos para que se vea que también hay un acceso demasiado cercano de cierto sector de la política. Todos los sectores tienen acceso a la justicia, algunos más, otros menos, algunos son más impúdicos que otros, si me permitís la palabra, y son preocupantes. Digo, ¿vos sentís, conociendo los tiempos de la justicia, que es posible que proscriban a Cristina Fernández? Eso me parece también un poco, son aseveraciones un poco apresuradas. Primero, para que la gente sepa, tanto Macri como Cristina Kirchner fueron elegidos presidente Macri y vicepresidenta Cristina Kirchner en calidad de procesados. Los derechos electorales, que es el derecho a elegir y ser elegido, solo se pierden cuando una persona es, en nuestro país, cuando una persona es condenada a prisión y esa condena queda firme. Cristina Kirchner está siendo enjuiciada en varios procesos, pero enjuiciada. Hasta tanto no haya una condena, que además tiene que quedar firme, a mí me parece un poco apresurado jugar con esas, o utilizar esas oraciones que son tan peligrosas en un país como el nuestro, que tiene una memoria histórica muy vinculada a las proscripciones. La de Perón duró 18 años, pero también las dictaduras militares proscribieron de facto a todos los ciudadanos. Me parece que hay que tener cuidado con eso. Lo asemejan con Brasil, pero Brasil es distinto. Brasil tiene una posibilidad, que fue lo que le pasó a Lula, que con una condena no pueda participar de la competencia electoral. Pero en nuestro país es más restrictivo. Tiene que ser una condena que tiene que estar firme. Quiere decir que no hay apelación posible. Solo en ese caso una persona puede estar proscripta. Entonces me parece que también hay que tener cuidado cuando utilizamos esas palabras. Me está diciendo que los tiempos no deberían dar si todo se diera en términos normales. Es que los juicios en Argentina, remitámonos al pasado, que es la mejor fuente para esto. Duran muchísimo tiempo. Cristina aún no tiene ninguna condena, está siendo enjuiciada, puede ser absuelta, pero o puede ser condenada. Si es condenada, seguramente ella, me imagino que apelará. En este ejercicio que hacemos nosotros, que es un poco académico, hasta que hay una apelación supone todo un trámite que también dura un tiempo. No sé si no dan los tiempos. Lo que digo que me parece muy apresurado hablar de eso cuando ni siquiera hay una sentencia. No sabemos si absolutoria o condenatoria porque no hay sentencia. Entonces hablar de proscripción a mí me parece que es apresurado y también es una forma de que no ayuda a transmitir tranquilidad a la sociedad en un momento como este, porque son juicios, es casi futurología hacer eso. Pero no existe la posibilidad de que alguno de los factores de la polis que tienen relaciones cercanas, por no usar la palabra carnales, para no irme tan lejos, con la justicia apuren estos tiempos y intenten complicar esta situación? Mira, Jorge, puede pasar de todo, eso no lo sabemos ni vos ni yo, pero pensar en una proscripción hoy, en el mes de julio del año 2022, es muy complicado. Capaz que hablamos en unos meses y vos me decís, che, dijiste una parada, te equivocaste, pero hoy es un escenario que si uno se remonta a los tiempos históricos de nuestra justicia, es difícil, es difícil.
Es difícil. Mínimo. Bien, me da tranquilidad porque esto se debería comunicar de esta manera. Me parece que hay un miedo de un lado y una exacerbación del otro que complica una situación social que ya de por sí es inactiva, puedo decir, la situación política en este momento. Falta de actividad. Yo me parece que estamos en un momento de mucha violencia discursiva, mucha palabra violenta en la radio, en la tele, en los diarios, en las redes sociales, mucha violencia verbal. Ahora, hay pocas políticas públicas. Hay poco laburo, perdóname que te lo diga, no laburo para el laburante, hay poco laburo político, hay poca política. Digamos, estos problemas que tenemos en Argentina son problemas políticos, básicamente políticos. Y al menos yo, que como ciudadano, a través de la información que tengo, yo no veo que haya políticos trabajando de hacer política en pos de solucionar los problemas de la gente. Lo que veo es grandes comentaristas de todos los temas. Me parece que hay un grupo de 15 o 20 personas que circula por los medios de comunicación masiva hablando de todo. Son siempre los mismos que hablan de economía, de seguridad, de justicia, de comunicación, de vida sexual. Hablan de todo, siempre los mismos, pero hablan. Cuando uno contrasta eso en el campo de las políticas públicas, de los acuerdos, yo la verdad veo muy poco. Y eso me preocupa también. Yo voy a agregar un dato. Cuando les toca, como ahora a algunos de estos comentaristas, resolver, no lo resuelven. Y cuando les tocó a otro de los comentaristas que también están, tampoco lo resolvieron, digamos. O sea, no es que esto pasa ahora. Viene pasando hace 40, 50 años y ahora se agrava por la situación mundial, pero esto no hace 2 días que pasa. Yo creo lo mismo que vos. Esto no empezó ayer, esto no empezó con la guerra de Ucrania, esto no empezó con la pandemia. Nosotros venimos de hace mucho tiempo con muchos problemas que nuestra dirigencia, en sentido amplio, no solo política, en sentido amplio, nunca se tomó en serio tomar el toro por las astas, sentarse en una mesa y de verdad honrar a algunos el compromiso popular, que porque fueron elegidos, y otros honrar la responsabilidad que tienen por su poder simbólico, económico, y sentarse a dialogar y a construir un país que tenga una serie de reglas de juego que permita que todo el mundo pueda desarrollar su plan de vida de manera ordenada, tranquila, porque de eso va la democracia republicana, ¿no? De tratar de desarrollar un proyecto de vida en paz. Pero la verdad que no hay desde hace muchísimo tiempo, pero muchas décadas, uno no ve que la dirigencia política, digamos, lucha, todos los grupos políticos creen que tienen una razón superior, que los demás están equivocados, y tratan de perseguir esa razón sin mirar los costados. Y eso nos ha llevado a sociedades polarizadas, violentas, vulnerables, partidas en 1000 pedazos, con muchas microsociedades dentro de la sociedad argentina, con brutales desigualdades, a una sociedad que es difícil vivir. Y la pandemia y la guerra mundial, que el Papa la calificó de tercera guerra mundial, obviamente que impacta en todos nosotros, en toda nuestra vida cotidiana, y hace que las cosas sean más difíciles aún. Yo estoy de acuerdo con que hay un planteo de una sociedad que no se está dando, pero también creo que no se da porque hay intereses, tanto de un lado como del otro, para que esto no pase. Hay mucho en juego, económica y socialmente. Yo creo lo mismo que vos. La lucha de clases, yo no soy de izquierda, soy peronista, soy yanqui y marxista, pero la lucha de clases en ciertos sectores existe. Y la discriminación de clases también. La lucha de clases es, de alguna manera, es el motor de la historia. Unos quieren conservar lo que tienen, incrementarlo, y otros quieren estar un poco mejor. Eso se da en muchos terrenos. Había una versión vulgar de Marx que planteaba todo como un determinismo en 2 clases peleándose. La cosa es mucho más compleja, pero claramente la lucha, la puja, es el motor de la política, es lucha, son intereses contrapuestos que tratan de imponerse, y por eso la democracia republicana crea instituciones para que eso se articule y de alguna manera todo el mundo sienta que va para adelante. Ahora, yo estoy de acuerdo con vos que en nuestro país lo que hay cierto sesgo por el cual cada grupo social lo que hace es tratar de cuidar su quintita, de imponer su quintita, a veces contra los demás, a veces sobre los demás, o a veces pisoteando a los demás. Y eso nos ha llevado, me parece, a situaciones muy complejas. Y estoy de acuerdo con vos, parte del egoísmo que uno advierte por ahí en nuestra dirigencia
tiene que ver con que cada cual está tratando de preservar sus intereses corporativos, particulares, con total desprecio de los generales. Pero también, del otro lado, hay una sociedad que obviamente que tiene mucho menos responsabilidad, pero todos los ciudadanos de alguna manera tenemos una cuotita de responsabilidad en llegar a donde hemos llegado. Hay gente que tiene cuotaza de responsabilidad, Federico, vamos. Ahí yo te voy a agregar un punto, porque no solo es de clase, te estaba pensando, recién te escuchaba con mucha atención, estaba pensando, también tiene que ver con todo lo que es diferente, porque vos podés pertenecer a una determinada clase social por acceso económico o no, pero si sos distintos, por ejemplo, si tenés una discapacidad, si sos trans, si sos gay, si sos lesbiana, si sos cualquiera de las minorías en este país, estás visto de otra manera, por más que tengas el acceso al conocimiento o a la economía. También eso se sigue nulificando o te sigue anulando para cierto sector. Estoy absolutamente de acuerdo con vos, porque no hemos sabido construir nosotros tenemos una constitución que garantiza la igualdad ante la ley, y la igualdad ante la ley requiere un trabajo de la política para que de verdad, después hay que hacer un trabajo en la política para que esa igualdad ante la ley sea real, se haga carne en las personas. Y para que esa igualdad ante la ley sea carne entre las personas hay que construir reglas, hay que garantizar el derecho a la existencia, hay que garantizar educación y por sobre todas las cosas, mediaciones institucionales que obturen cualquier ejercicio que tenga que ver con correr al diferente. Acá el color de la piel, la posición social, la elección sexual, un montón de cosas que, aunque formalmente no se lo diga, en los hechos, tiene un peso tremendo y hace que casi siempre los mismos consigan las posibilidades. Y hay otros que, si las consiguen es porque tuvieron un temperamento tremendo, muy fuerte, porque derribaron un montón de muros y se hicieron lugar con mucho esfuerzo. Pero eso es muy meritorio, pero no está bien, porque todo el mundo tendría que tener las mismas posibilidades de hacer lo que se le antoja, porque de eso va una república democrática. Ahora, estamos lejísimos de eso, pero no nos tiene que asustar tampoco, porque me parece que los momentos de crisis también son oportunidades para hacer una introspección y pensar qué hemos hecho cada uno desde nuestro humilde lugar para llegar a esta situación. Y solamente con recorrer ese camino al revés, tenemos un camino tentativo para salir de esta vida pública y privada que son muy pocos los que están conformes. La mayoría estamos disconformes, no nos gusta cómo estamos viviendo. Estamos inmersos en una mediocridad que no solo es económica, también es cultural, también es social y también es judicial. La justicia, por lo general, puede o suele ser mediocre también. Absolutamente. Yo cuando veo, por ejemplo, que Macri no espió, cuando hay un montón de pruebas que pueden demostrar que eso no es cierto para nada y que sí hubo un problema de espionaje serio, la verdad que no sé si puedo creer en este tipo de jueces. Es verdad, la justicia nuestra ha perdido lo único que no tenía que perder, que en ese sentido es muy parecido a lo que te pasa a vos como comunicador. Vos lo único que no puedes perder es que la credibilidad en tu palabra. La gente puede estar contenta con lo que vos decís, de acuerdo, te puede criticar, pero te tiene que respetar porque sabe que vos sos un tipo que sos intelectualmente honesto y decís lo que te parece. Los jueces, los fiscales, el único capital que tienen es su palabra. Y cuando la palabra está puesta en duda, tenés el peor problema que puede tener un juez o un fiscal, que no te crean. Es como el verdulero que se hace fama de que en las naranjas siempre te mete 2 o 3 podridas. Vos no vas más a ese, vas a otro. Entonces me parece que la justicia no termina de calibrar la importancia que tiene la pérdida de credibilidad en la palabra, la sospecha en la palabra. Porque eso, aunque hay muchos jueces buenos, muchos fiscales buenos, eso envuelve a todo el sistema. Y si vos me apurás, el efecto que tiene eso, el más terrible de todos, es que incentiva a la gente a que arregle sus problemas por mano propia. Esto es violencia. A que el tipo que lo amenazan va con 2 amigos para agarrarse a trompadas, al que le chocan el auto, como sabe que el juicio va a durar mucho, va y le roba algo al que lo chocó. Uno podría decir 300 ejemplos, pero nos aleja
del camino de la legalidad. Y el camino de la no legalidad es el camino que cristaliza desigualdades. Hacen que el más fuerte gane, que el que más plata tenga gane, que el que no sea ni morocho, y que sea rubio, de ojos celestes, tenga mejores posibilidades. Digamos, es una fábrica de desigualdades. Que nos alejemos del camino de la ley impacta en toda nuestra vida, incluso hasta en los precios, porque si no tenemos estructuras legales que se cumplan, eso hace que cuando los comerciantes van al mercado, siempre haya 4 o 5 que se pongan de acuerdo y manejen los precios, tengan un acceso diferente a los contratos más grandes, etc. La desigualdad se multiplica cuando más nos alejamos de la ley. Bueno, pero también ahí yo te voy a hacer una crítica no a vos, sino al sistema judicial. Se ha permitido en muchos casos, incluso en los alimentos, una cartelización, un monopolio que la justicia debió haber regulado antes. Digo. Absolutamente, mirá. Perdón por la crítica, no es a vos, pero tengo que decirlo. No, mirá, yo estoy de acuerdo. Hay un filósofo italiano, se llama Luigi Ferraioli, que el tipo se puso a pensar cuando, a principios, fin del siglo XX, principios del XXI, año 2000, 2001, el tipo se puso a pensar qué pasa que los estados no pueden regular las transacciones financieras, ¿viste? Que les cuesta ejercer su capacidad tributaria, que la clase media paga impuestos a las ganancias, pero los grandes grupos no pagan impuestos. Se puso a pensar, el tipo escribió un libro, pero básicamente dice que hay algunos poderes salvajes que están por fuera de la constitución de los estados y hacen lo que quieren. Ahora, con el paso del tiempo, a mí me parece que esos poderes salvajes que existen en algunos países, y el nuestro puede ser uno de esos, no solo operan por afuera, sino que se metieron dentro de las estructuras institucionales. Entonces hace que las instituciones, que son de la polis y que deberían trabajar para mejorar la vida de la gente, están direccionadas o trabajan para cumplir o satisfacer los intereses de esos poderes salvajes. ¿Se entiende? Es como que hemos perdido... Vos no lo podés decir, pero yo sí. Esos poderes salvajes han construido partidos políticos y han ganado elecciones. En Argentina. Además. Vos no lo podés decir, pero yo sí lo puedo decir. Ahora pero te no es pregunto, solo eso. Es más grave que eso. ¿Cómo es? A ver. Se ingresan al Poder Ejecutivo, al Legislativo, al Judicial, a través de personas que en vez de defender los intereses generales con los que fueron honrados cuando se hizo un cargo público, por ahí, en rigor de verdad, trabajan para los intereses de esos poderes salvajes. Entonces, eso hace que las estructuras de la Constitución, que están pensadas para mejorar la vida de todos los argentinos, en rigor de verdad, se dediquen en su producto final a mejorar la vida de pocos grupos sociales. Y ha pasado con los principales partidos de la Argentina, ¿eh? En los últimos 50 años. Se ha pasado con todos. ¿Eh? Acá tuvimos un Menem, tuvimos un Macri y tuvimos un De la Rúa, ¿eh? Para no sacar a ninguno del plato. Y te podría nombrar otros, ¿eh? Pero lo vamos a dejar ahí para no ser más agresivo, pero porque no es momento para ser agresivo por lo que está pasando en el país. Exacto. Y ahí voy a llevarte al otro lugar. ¿Tenés miedo a un estallido violento en los próximos días o en los próximos meses? Miedo no tengo, pero me parece que si la crisis es como una espiral, si se sigue espiralizando, digamos, si sigue subiendo, si todo se polariza, si todo se vuelve más caótico, si la dirigencia renuncia al diálogo, nos acercamos mucho a escenarios de mayor violencia. Hay un autor español que se llama Juan Lins, el libro lo pueden bajar porque es muy viejo y está en la red, que se llama ¿Cómo caen los regímenes políticos? El tipo se dedicó a estudiar 4 o 5 países que tenían democracias, repúblicas democráticas, cómo la propia dinámica, la propia locura de las élites dirigentes, políticas y económicas, fueron llevando a que inexorablemente desemboquen en escenarios que no queremos ni pensar. Y eso digamos, la variable constante en todos los casos que Lins estudia, tiene que ver con la renuncia al diálogo. Digamos, las élites dirigentes se enloquecen, digamos así, renuncian al diálogo, renuncian a la posibilidad de acordar políticas públicas, renuncian a reconocer que hay una crisis que requiere dejar de lado personalismos, y esas renuncias se van sumando, hacen que la gente se vuelva más violenta y termina en escenarios que ni vos ni yo queremos siquiera pensar, pero que como ya tenemos algunas canas, aunque no somos
personas de la tercera edad, tenemos algunas canas, somos adultos mayores, sabemos que aunque no lo querramos, son posibles. Y yo te voy a agregar, porque vos también tengo que respetar tu investidura, esto con intermitencias está pasando dentro del gobierno y dentro de la oposición. Digo, lo de renunciar al diálogo, que uno no llama al otro, que no me llama, que no me contesta, que no me atiende, que si Mauricio quiere jugar solo, que si yo quiero jugar por otro lado, que llamo a un gobernador, que te traigo a otro, que lo tomo a Monzó, que lo tomo a Monzó, pasa en los dos lados, ¿eh? Y eso es lo que nos está llevando hoy a un riesgo latente de que algo se profundice. Y es peligroso, realmente es peligroso. Y además vos pensás, Jorge, que uno se supone que las élites miran cómo está el mundo. Vos pensás que el Reino Unido perdió su primer ministro por renuncia. Pensá que en Italia acaba de renunciar el primer ministro. Pensá que hay crisis en los países que uno dice, entre comillas, del primer mundo, tienen problemas graves. La Unión Europea está proponiendo que los países van a tener que enfrentar el invierno reduciendo la existencia de gas. Es decir, la gente no va a poder prender el calefactor en las casas y va a tener problemas para cocinar. Quiero decir, hay que calibrar también que además de los problemas nuestros, hay problemas del mundo graves, gravísimos. Hay consecuencias económicas, políticas y sociales de una guerra que son tremendas y que eso naturalmente impacta en todas partes del mundo. Entonces me parece que con más razón los países como los nuestros, que son más débiles económicamente, que tenemos problemas mucho más grandes que los llamados del primer mundo, nuestras élites tendrían que tener mucho más prudencia que la que tienen los alemanes, que la que tienen los italianos. De hecho, en Alemania gobierna el Partido Verde. Y el Partido Verde, que es un partido ecológico, se va a tener que tragar el sapo de que la Unión Europea afloje los niveles los niveles de prohibición de combustibles fósiles porque no tienen gas. Digamos, un partido verde en el gobierno se tiene que tragar el sapo de una política no ecologista. Digamos, son situaciones difíciles y a mí me parece que, como decís vos, estamos en un jueguito. Si yo llamo a Jorge, si Jorge me contesta por WhatsApp, si me manda un audio, a mí no me gustan los audios, quiero que me llame, me parece que estamos complicados. Si yo voy a agregar, puedo decir que nuestra élite tendría que tener más prudencia. Yo voy a usar otra palabra que es muy grave y muy seria, pero la voy a poner porque si no va a ser tarde. Tienen que tener más miedo, por una simple razón. No tenemos respaldo económico, venimos de una situación económica gravísima. Sabíamos a qué gobierno tomábamos cuando el gobierno lo dejó el ingeniero Macri, y encima nos agarró una pandemia y una guerra. Si no tienen un poco de miedo al sufrimiento del pueblo, esto termina mal, ¿eh? Sí, digamos que sería hasta como sensibilidad, ¿no? Hace falta sensibilidad, un poco de sensibilidad social. Que no la tienen, claramente, no la tienen para ningún... Y de responsabilidad política, ¿no? Vos sabés de que Max Weber hablaba de ética de la convicción y ética de la responsabilidad. Y decía que los políticos no tienen que hacer solamente lo que piensan o lo que sienten, sino también tienen que pensar que en las consecuencias de sus acciones, pues tienen que ser responsables. A mí me parece que a veces hay mucha ética de la convicción y poca ética de la responsabilidad. Bueno, este quilombo, este momento judicial, político, social, ¿no te incitó a escribir? Siempre te pregunto lo mismo, ¿tenés podrido? No, estoy terminando un manuscrito sobre, falta que la editorial me lo quiera publicar y esas cosas, ¿no? Es el primer paso, sobre las consecuencias que tiene para nuestro país y que ha tenido nuestra cultura política. Cuando hablo de cultura política, hablo de los políticos, de los empresarios, de los ciudadanos, digamos, de todo lo que es nuestra vida pública. Cómo algunos problemas culturales, en mi humilde opinión, nos han llevado a este país cuya vida real está tan lejana de la promesa de la Constitución, ¿no? La Constitución promete una república democrática en la que va a haber trabajo, salud, libertad, educación, posibilidades. Nuestra vida real está muy lejos de eso. Entonces, ¿por qué hay tanta distancia? Entonces se me ocurrió que una de las posibilidades para pensarlo sería la cultura política. ¿Cuándo lo presentás? No, se lo... A la editorial, digo, ¿cuándo lo presentás a la editorial? Y ahora, en estos días, después ellos me lo tienen que aceptar y eventualmente publicarlo. ¿Hablaste con alguna editorial yo no? Yo siempre, mis anteriores libros fueron todos de Planeta, así que lo voy a llevar ahí. ¿Pero la gente de Planeta está al tanto o se está enterando por acá? Se está casi enterando por acá.
Bueno, la gente del Planeta, si no lo publican ustedes, lo publicamos nosotros. ¿eh? Yo tengo varias cooperativas que tienen editoriales, así que muchachos, si no la ponen ustedes, la ponemos nosotros. ¿eh? Bueno, así que por favor, porque acá en el Chaco hay editoriales hechas por cooperativas y varios compañeros trabajando en el Instituto de Cultura que se dedican a esto. Así que si no sale por Planeta, sale por una provincia interior, quédate tranquilo, pero salir va a salir. Bueno. Qué bueno. Tiene que funcionar. Bueno, antes de cerrar, Dios mediante, a fin de año, principio del que viene, calculamos para abril, entre abril y junio, te diría hoy con la inestabilidad que hay, estaríamos poniendo nuestra radio online, con streaming de video y streaming de radio, 24 horas al día, así que vas a tener ahí un lugar disponible. Encantado. Encantado de participar. No como entrevistado, como conductor y como productor propio. Encantado también de hacer un emprendimiento de ese tipo. Debería tramitar los permisos pertinentes, pero me encantaría ser parte. Bueno, te lo digo públicamente para que tramite los permisos pertinentes. Si no podés, no podés, pero la propuesta está hecha. Porque muchas gracias. Escuchar con más regularidad, si se puede decir de alguna manera. La tomo y me interesa mucho porque, de hecho, estamos haciendo algunos intentos con la universidad por redes y por YouTube, pero es todo muy, muy difícil y además nosotros somos bastante brutos para eso, así que bueno, si nos lo sale tomo, bien, es un orgullo para mí. Con camaritas 4K vamos a hacer algo bastante lindo, así que si nos sale bien vamos a poder darte una infraestructura para que muestres todo lo que sabes y que la gente tenga un lugar donde encontrarte, que es importante. No quiero que te pregunten, quiero que vos digas que es distinto. Me parece que es diferente. Lo agradezco, lo tomo y de verdad me acabo de entrar al aire, esto hay que decirlo. Me acabo de entrar al aire, es un orgullo para mí y seguramente seguiremos charlando en privado para poder culminarlo. Lo hice a propósito al aire para que el pueblo vea que uno puede dialogar con alguien de la justicia y que no hay nada que esconder. La justicia puede ser transparente cuando quiere. Lo que vemos de la justicia no es toda la justicia. Perdón que lo diga así, ¿no? Pero hay que marcarlo. La justicia está llena de gente buena y pasan muchas cosas buenas, nada más que no se saben, pero hay mucha gente que se toma en serio eso y lo hace muy bien. Bueno, ¿qué no te pregunté para cerrar, Fede? Nada, hemos hablado de todo. Te agradezco mucho, Jorge, de verdad. Es un placer siempre y le hace falta mucho, Federico Delgado, a este momento, no solo de la política, sino del país. Escucho tanto gritón al pedo, tanto de un lado como del otro, que la verdad, a veces me rompe un poco las pelotas. Federico, perdón por la investidura, pero te lo tengo que decir públicamente. A veces estoy un poco cansado de escucharlos gritar cuando no gritaron en su momento. Nos pasa a todos. Todo muy extemporáneo y trato de no encontrarle un razonamiento, porque si te lo encuentro es más económico que social. Entonces trato de quedarme con lo que veo y no analizarlo demasiado porque me preocupa. Nos pasa a todos. Es triste lo que está pasando igual, ¿eh? Es muy triste. Son pasiones tristes y las pasiones tristes hacen mal a los cuerpos y hace que la gente se angustie y la angustia empieza a ir por dentro, nos enfermamos y desperdiciamos la posibilidad de vivir, que es una sola. La tristeza es una muy mala pasión. La tristeza es una muy mala pasión. Qué linda frase, me encantó. Spinoza siempre decía que la alegría nos hace más fuertes, la tristeza nos hace más débiles. Por eso él propugnaba que la gente trate de alegrarse y se junte con gente que la alegra, porque la alegría es fuente de potencia, aumenta nuestra potencia, la tristeza la disminuye. Federico Delgado, República de la Impunidad, en todas las librerías todavía, supongo, ¿no? Sí, todavía. Gracias. Por el momento en todas las librerías, veremos si lo podemos sacar aunque sea en un podcast o en el formato radial en el que quiera el día de mañana para que lo tengamos más cerca, porque este hombre nos da algo que la Argentina ya no tiene, un poquito de fe y esperanza. Gracias Jorge, un abrazo enorme. Te quiero mucho, beso grande. Yo también, muchas gracias. Al final del túnel, info en estado puro.